Buenas tardes, buenos días para Hola. algunas y algunos. Sí, ya va quedando poquito. Esta es la octava sesión que tenemos. Vamos llegando casi al final del curso académico en Argentina, que termina a mediados, finales de diciembre. Nosotros estamos solo finalizando en España lo que es el primer trimestre del curso académico. Así que bueno, nos queda esta sesión y dos sesiones más que van a estar centradas en lo que es el África oriental. Y hoy, bueno, va a ser una temática completamente distinta. Es más lo que es el mundo norafricano, el África blanca. Es la que menos toco, la que menos investigo. Sí la leo, me gusta mucho. Y siempre digo que si no hubiese hecho una tesis doctoral en literaturas anglo-nigerianas o anglo-africanas, sin lugar a duda hubiera hecho una en literatura marroquí, en literatura sobre todo del Magreb, en que es algo que me interesa mucho, mucho, mucho. Eh, entonces, pero bueno, yo no soy especialista, pero hace 12, 13 años que sí la leo. Uno de mis autores preferidos es justamente Mohamed Shukri. Siempre lo recomiendo, es altamente recomendable. Y hoy, bueno, no vamos a leer la novela, pero hemos dado inicio a un extracto, al primer capítulo. He subido la novela entera para que la podáis leer. Ah, excepcional. Entonces, bueno, yo creo que este primer capítulo da pie a, a leer la novela porque nos atrapa. Es una novela que atrapa muchísimo. Así que bueno, voy a compartir pantalla, ¿vale? Eh, muy bien, aquí estamos. Vale, perfecto. Se puede ver, ¿no? Se ve bien, ¿no? Sí. Oh, perfecto, Fede. Vale, Impecable. entonces tenemos entonces aquí los tres autores que vamos a tratar hoy. Fátima Mernissi, de Marruecos, Mohamed Shukri y Nahid Mahfouz, ¿vale? De Egipto. Hay muchas coincidencias en estos tres autores. Sigo todavía, ¿no? Digeriendo, analizando las obras, interrelacionándolas. Em, y hoy, bueno, vamos a tener una horita y media un poquito para hablar de estos tres grandes autores, tres embajadores realmente de lo que es literatura contemporánea del norte de África o norafricana. Y, y bueno, a ver si me funciona. Vale, perfecto. Aquí os dejo más o menos un mapa de lo que es el Magreb, porque bueno, cuando hablamos del mundo musulmán, ¿vale? Voy a evitar la palabra árabe, sino del mundo musulmán, solemos tener como dos imágenes geográficas, la del Medio Oriente, la de Oriente Medio, que es lo que incluye la península arábiga y Egipto, y luego lo que es el Magreb, ¿vale? Que hablamos de Marruecos, de Túnez, de Argelia, Libia, del Sáhara Occidental, que es el 51, bueno, perdón, el 55, el país número 55, pues siempre digo yo que son 54 más uno, que ahora estamos con esta situación muy, muy delicada con el Sáhara Occidental. Y luego, bueno, algunos autores incluyen también Mauritania. Eso lo vendría a ser el Magreb. El Magreb, como veis aquí, está pintado en verde, no está Egipto, ¿vale? En este lado, porque, bueno, lo que significa Magreb, esta palabra es lugar donde se pone el sol. Vendría a ser Magreb, sinónimo de poniente, sería la traducción. Sería la parte más occidental del mundo árabe. Para la otra zona musulmán, es decir, la zona árabe ya, en el Medio Oriente, sumado Egipto, es lo que llamábamos Mashrek. Mashrek vendría a ser lugar por donde sale el sol. Entonces tenemos esas dos zonas. Hoy tenemos a un autor del Mashrek y dos autores del Magreb, ¿vale? Eh, bueno, hay algo muy interesante que en esta zona de países norafricanos o países magrebíes, estas zonas, vamos a hablar hoy brevemente que han tenido una doble colonización.
Estas zonas eran tan pobladas en un principio no por pueblos árabes, sino por pueblos originarios. Son pueblos originarios de la misma situación que nos encontramos en Argentina o en México o en Latinoamérica. Y estos son los pueblos que conocemos como pueblos bereberes. La lengua que vemos aquí con estas transcripciones, que hoy en día está teniendo mucha importancia en Marruecos, se ha hecho lengua oficial, creo que fue en el 2011, si no me equivoco, es lo que llamamos el Tamazight. El Tamazight vendría a ser la lengua bereber, y el Amazigh vendría a ser el pueblo. En estos pueblos no hablaban árabe, ¿vale? Sino que hablaban lenguas bereberes. Estas lenguas hoy en día se siguen hablando, y aparte en esta región nos encontramos también con lo que es el árabe magrebí, el árabe marroquí, que vendría a ser como un dialecto, una variación, que es lo que se llama Darija, el Darija. Y todas estas lenguas bereberes pertenecen a lo que son las lenguas afroasiáticas. Hablamos de una zona que si bien puede ser bilingüe porque manejan lo que es el árabe magrebí o dialectal y el francés, hablamos que son regiones que tienen una diglosia, es decir, no confundir el bilingüismo con la diglosia. La diglosia es cuando utilizan dos tipos de registro. Utilizan el árabe clásico, quizá para la televisión, la escuela, la educación, y luego utilizan lo que es la lengua árabe dialectal, ¿vale? Que vendría a ser en Marruecos el caso del Darija. Entonces manejan esos dos tipos de registro. Se estima que actualmente en el norte de África existen entre 30 y 60 millones de bereberófonos o bereber parlantes. Y yo le estoy dando mucho hincapié a esto, lo del bereber, por el tema de la importancia de los pueblos originarios, que nos une con Argentina o algunas personas que están en México, y también porque el autor era del Rif, que era de un pueblo, ¿vale? Un pueblo originario, un pueblo bereber, que es el caso de Mohamed Shukri. Entonces hablamos de entre unos 30, 60 millones de bereberófonos. A finales del siglo VII vamos a encontrarnos con los árabes que vencen la resistencia bereber con el apoyo de esta nueva religión y sus habilidades, sus alianzas. Ellos se van a instalar en este territorio y va a comenzar lo que es la islamización del norte de África. Este proceso va a durar varios siglos, y hace ya 13 siglos que coexiste una población de origen árabe y otras de origen bereber, que es sin duda una de las características más relevantes que tiene la población magrebí. Esa vendría a ser la primera colonización, lo que es el ingreso a través, ¿no? de Egipto, ¿sí? Por parte de los árabes. Luego tenemos una segunda colonización, ¿vale? Que es la colonización ya europea, que es la colonización de los franceses, que empieza ya en 1930. Aquí los franceses inician la conquista del Magreb central, sobre todo de Argelia. Eso va a dar lugar a una sociedad europea en el norte de África, que va a tener casi 2 millones de europeos a mediados del siglo XX. Esto ha hecho que todo el Magreb haya quedado marcada por la experiencia colonial europea, que intentaron desestructurar los sistemas tribales tradicionales en el nombre de la modernización social y económica. El periodo de colonización europea en el Magreb va a tener una duración hasta los años 50, 60, más o menos. Estamos hablando que es un periodo donde empieza en África la descolonización. Y aquí, bueno, va a repercutir también en lo que es el norte de África. Muy Federico, bien. perdón, Sí, interrumpo en medio segundo porque sí. Majo levanta la mano, no sé si necesitas algo antes de Quería la hacer una pregunta, exposición. pero si no puedo esperar, no hay problema, ¿eh? Hola, Fede, Sí, ¿qué tal, Majo? Ah, ¿todo bien? Sí, sí. Como no conocía el término bereber, mientras te Ah, escuchaba, hice una búsqueda rápida sí. y encontré, y no sé si será cierto o no, que se prefiere no utilizar esa denominación, sino amazigh, porque se supone, de donde estoy leyendo, que bereber viene de una adaptación al árabe del vocablo griego que refiere a bárbaro. Mm, ¿Puede ser mira, o es sí, un tiene mito? sentido
tiene sentido lo que dices. Yo nunca lo había leído, ¿eh? Ok, Nunca había escuchado. Lo voy a investigar porque es muy, muy interesante lo que dices. Tiene mucho sentido, ¿no? De bereber bárbaro. Bárbaro. ujú. Y es verdad que últimamente se utiliza mucho el término amazigh, ¿vale? Y Ah, el ok. tamazigh. Es verdad que últimamente se está utilizando mucho estos vocablos, ¿no? Damazigh y tamazigh. Pero buen dato que tú me pasas, porque en ese sentido lo que diríamos, bueno, si Ujú. fuese así, deberíamos entonces deconstruir este tema, Total. ¿no? O este vocablo de bereber, en hacer una deconstrucción. Que bueno, que es lo que ocurre hoy en día, ¿no? Con todos estos Sí, temas. sí, uno va aprendiendo Sí, permanentemente. y desaprendiendo, exacto, Sí, exacto. total. Gracias, Fede. Así que no, gracias a ti por el dato, yo era algo que no sabía, así que tomo nota para averiguarlo e incorporarlo en estas clases. Y entonces, bueno, nada, aquí nos encontramos en 1950, 1960, con esta generación de europeos, de franceses, nacidos, por ejemplo, en Argelia, y con un pueblo desterrado, ¿vale? Que es lo que se conocen como pieds noirs, ¿vale? Que vendrían a ser pie negros, que son estas personas de origen principalmente francés que nacieron en Argelia durante el periodo colonial, que es entre 1930 y 1962, y que se vieron obligados a dejar Argelia tan pronto como ésta obtuvo su independencia. Aquí tengo unas imágenes de los pieds noirs, unas imágenes que he recuperado de internet, que son fotos del Éxodo. Hay autores, lógicamente, que van a tratar desde el lado, ¿no? De los pieds noirs, esta literatura, y otros desde el lado, ¿no? de Argelia, por ejemplo. Entonces, bueno, volviendo a la independencia de los países del Magreb, una vez conseguida, se impone la identidad árabe en la administración, la televisión y especialmente en la escuela. Pero esto es lamentablemente en perjuicio a otras identidades como son la de estos pueblos no originarios del norte de África, o quizá llamados malmente no bereberes. Muy bien. Después de este contexto geográfico histórico, vamos a adentrarnos un poquito a lo que es la literatura marroquí, muy brevemente. Esta literatura se diferencia de otras literaturas africanas por el hecho de haber existido en distintas épocas y por haber sido plasmada en distintas lenguas. Cuando hablamos de las literaturas africanas, negras, las literaturas del sur del Sáhara, las literaturas subsaharianas, como queráis llamarle, esas literaturas las teníamos en literaturas orales, literaturas escritas, y las escritas eran mayormente lenguas eurófonas. Pero las de Marruecos aquí las podemos observar en árabe estándar, que vendría a ser lo que es el árabe clásico, el árabe marroquí, que es lo que conocemos por Darija, el español, el francés, mayoritariamente el francés cuando hablamos de lengua eurófona, y debería haber incluido aquí en esta diapositiva las de Amazigh, que son las de lenguas bereberes, que se siguen hablando, se escriben muy minoritariamente, lamentablemente, pero si visitáis Marruecos, en estos últimos 15 años se observa mucha cartelería, mucho edificio público también con las transcripciones del Tamazigh. Bueno, esta literatura escrita en lengua árabe hace su aparición entre los siglos 8 y 10, porque recordad que en el siglo 7 es cuando hay una introducción por el lado de Egipto de los árabes, pero es durante el periodo almorávide, que es del siglo 9, siglo 12, la época en que empieza a tomar fuerza la literatura marroquí clásica en lengua árabe. Es el periodo almorávide, es cuando tenemos lo que nosotros conocemos como al-Andalus, lo que es la zona de Andalucía, es esa mezcla del andaluz y el Marruecos, que forman en parte de un mismo imperio que vendría a ser el reino nazarí, ese reino nazarí tan conocido en Granada, en la Alhambra. Es una época que se caracterizó por la producción de la poesía, la motivación por difundir lo que es la historia, se crean también distintas epopeyas. Es un periodo donde hay
donde prolifera mucha poesía al andaluz, poetas que se mudan, se trasladan a Marruecos, luego regresan también a lo que es Andalucía. Podemos observar en las paredes de la Alhambra de Granada estas poesías. Y luego tenemos, durante esta dinastía almohade, que es del siglo XII al siglo XIII, también una gran biblioteca, que es algo muy interesante del sultán. El sultán lo que va a hacer es trasladar a Marrakech una biblioteca pública. Estamos hablando que se desprende él de sus libros para ofrecerle al pueblo una literatura, ofrecerle una cultura, educar a su pueblo gracias a su biblioteca. Y aquí es un momento donde se empieza a crear distintas escuelas y academias de todo tipo. Yo no sé si habéis visto esta imagen o os suena la Universidad de Qarawiyyin. Es algo que lamentablemente no se aprende en los libros de historia por dos razones. Primero, porque está en un país musulmán, y segundo, porque fue una universidad que fue fundada por dos mujeres tunecinas. Esas son las dos razones, pero lo más interesante de esta universidad es que es la universidad más antigua del mundo. Se encuentra en Marruecos, se encuentra en la ciudad de Fez, es la ciudad de Fatema Mernissi, muy conocida esta ciudad por las pastelas de pollo, que son muy ricas, dulces, y esta es un ejemplo de lo importante que era en esta época el tema de la literatura, la cultura, la educación del pueblo. Bien, hasta aquí sería la Edad Media, hasta el siglo XV, luego viene la Edad Moderna, siglo XVI, hasta el siglo XVIII. Esta sí se caracteriza por lo que es la producción en lengua árabe, de poesía, de crónicas de viaje, sobre todo viajes de España a Marruecos, cartas, biografías y tratados religiosos. Y lo que más me interesa a mí es la edad contemporánea, ¿vale? Donde tenemos autores anteriores a la independencia, es decir, antes de los años 50, que tienen hay dos generaciones, ¿vale? Y luego tenemos ya tres generaciones después de lo que es, bueno, tenemos, sí, tres generaciones después de la independencia. Lo que es el proceso durante, voy a decir, el proceso de la independencia, la primera parte, y luego vendría a ser los contemporáneos actuales en este momento. Y a priori tenemos esa generación, la primera que estuvo durante lo que fue el protectorado marroquí. Hemos visto en la obra de Mohamed Shukri que no queda muy claro el tema de lo que era el protectorado. Esto fue una forma del dominio colonial que se había establecido en Marruecos entre 1912 y 1956. Aquí el país queda dividido entre Francia y España. Y estar bajo un protectorado significa que Marruecos va a conservar su carácter de Estado y su territorio, ¿vale? Los marroquíes van a tener su nacionalidad marroquí, eh, pero no van a formar parte de lo que es el Estado español y el Estado francés. Van a conservar su territorio, van a conservar su nacionalidad, ¿vale? Pero el control va a ser por parte de los europeos. La situación de Tánger es una situación ya bastante estratégica. Luego os voy a mostrar un mapa. En Tánger es donde transcurre la narrativa de Mohamed Shukri. Es un poquito diferente quizá la situación política cultural al resto de Marruecos. Esta zona se convirtió en una zona en realidad internacional. Estaba muy disputada por Europa. Entonces vino a ser como una zona franco, una zona internacional. Entonces, por un lado, tenemos el control político y militar europeo cedido por el sultán marroquí, que creo que era Mohamed V, y luego el aspecto religioso que este sultán, ¿vale?, mantuvo formalmente lo mantiene él como jefe religioso y simbólico como unidad nacional. Entonces, bueno, la zona francesa abarca la mayor parte del territorio del sur, lo que conocemos como Rabat, Casablanca, Marrakech, y la zona española es la zona más pobre, lo podemos ver con Mohamed Shukri, que es la zona del Rif, la zona del norte, la zona de Tetuán,
que es la zona más, ¿cómo podemos decir?, menos nutrida o más infértil, ¿vale? Bueno, luego tras presiones de movimientos independentistas, luego había un contexto también internacional. Recordemos que aquí estamos en el año 56, estamos en lo que es el fin de la Segunda Guerra Mundial, todo el periodo de la descolonización de África. Entonces ahí hay una presión que hace que Francia y España reconozcan la independencia de Marruecos en el año 56. No obstante, hay territorios, como bien sabemos, como Ceuta, Melilla, que son territorios que hoy, año 2025, sigue siendo españoles, y sigue estando la disputa a partir del año 79 con el Sáhara Occidental, ¿vale? Que también era española, entre comillas, y ahora fue, como decir, que invadida por Marruecos. Pues bien, os muestro aquí el mapa. Bueno, aquí, bueno, un segundito, el mapa vendrá recién en las próximas, me imagino. Sí. Que bueno, lo que es la generación beat, que en los años 50, 60 va a influenciar lo que es en Tánger, toda esa literatura norteamericana. Aquí tenemos lo del el Soco Chico, en estas tertulias, en esa época, las fotos, y este es el mapa, ¿vale? Este es el mapa y quería mostraros esa proximidad que hay entre Tánger y Tarifa, ¿no? Son muy pocos los kilómetros, muchísimos menos de lo que tenemos nosotros en Argentina en el Río de la Plata, que creo son 50 kilómetros con Uruguay. Aquí creo son unos 15, 16 kilómetros. Aquí, en este Tánger, tenemos esta tercera generación contemporáneas, años 50, años 60, es una generación muy rica, culta, cosmopolita, con mucha influencia europea, norteamericana, con extranjeros que vivieron en esa época en Marruecos, sobre todo en lo que es el norte del país. El Tánger vendría a ser como un París, vendría a ser el París de Marruecos, con esa plaza del Zoco Chico, los cines. Nos encontramos con figuras como Paul Bowles, ¿no? Con una arquitectura Art Nouveau, con un Art Deco. Y bueno, aquí Tánger también va a tener personajes como Henry Matisse, a Virginia Woolf, a Truman Capote, a Tennessee Williams. Así que bueno, podéis ver aquí en este mapa cómo Tánger es un punto geográfico estratégico, ¿vale? Y vendría a ser como un puente también con Europa y con todo lo que es el colonialismo occidental. Esta generación, esta tercera generación, esta generación, ¿cómo se llama?, cosmopolita, es una generación más rupturista, convivió con escritores extranjeros, como antes mostraban las fotos de esta generación beat de los años 50, 60. Es una época en la que se fundan distintas revistas independientes, aunque no eran oficiales, y uno de los autores y personajes de Tánger que florecieron en esta época es Mohamed Shukri. Eh, Otro de los autores que tenemos es Driss Shaibi. Él es considerado como uno de los fundadores de la literatura magrebí de expresión francesa, es el padre de la literatura marroquí moderna. Estos dos libros, bueno, se editaron en los años 90. Uno es, sí, vale, estos dos son los únicos que hay actualmente traducidos al español. Y luego él es bueno, fue un escritor muy prolífico, pero no tenemos literatura de él traducida al español. Ya a partir de los años 70 destaca lo que es la figura de Tahar Ben Jelloun, muy, muy conocido. Seguramente algunos de vosotros y vosotras habéis leído algo de este escritor. Él se caracteriza por el juego que hace con el lenguaje y, bueno, él era sociólogo, bueno, es sociólogo, entonces, bueno, él tiene esa forma, ¿no?, de penetrar en la psicología de los personajes, de plasmar también la realidad de la literatura. De él os voy a dejar, bueno, están estos dos libros, uno traducido en México y otro en España, y he colgado en la plataforma este libro que está aquí,
con los ojos bajos, que narra la historia de una niña marroquí que emigra a Francia. Lo he subido hace unos días en la plataforma por si os interesa. De los contemporáneos tenemos Abdellah Taïa, es un escritor, es cineasta, es un marroquí abiertamente homosexual, es el primer marroquí eh, que sale públicamente, ¿no?, a decir que es homosexual en Marruecos. Él vive desde el año 98 en París. Toda su literatura está traducida al español y también pertenece a la editorial Cabaret Voltaire. Entonces, son los mismos que han editado los libros de Mohamed Shukri, así que posiblemente también lo podéis conseguir en Argentina. Él estuvo aquí en Madrid, lo conocí en Casa Árabe. Y bueno, algo muy interesante que él comenta es bueno, él afirma que la homofobia no es una cuestión de los marroquíes, sino que la homofobia es en realidad una cuestión del Estado marroquí. Entonces, bueno, él dio bastantes charlas en su país sin tener ningún tipo de inconveniente. Así que bueno, aquí os dejo un poquito de bibliografía. Luego pasamos a lo que son las mujeres ya magrebíes. Aquí, bueno, como pionera de la literatura de mujeres norafricanas y de expresión francesa, nos encontramos con Tao Samouche. Ella fue una escritora tunecina de nacimiento, pero bueno, su familia tuvo que escapar a Argelia después de haberse convertido al catolicismo. Fue la primera mujer en publicar una novela en Argelia y no me sorprende que no haya ninguna novela traducida de ella en nuestra lengua, en español, lamentablemente. Eh, Asha Sheba. Asha Sheba es una escritora argelina muy prolífica que empezó a publicar a finales de los años 50 del siglo anterior. Ha sido también una firme candidata al Premio Nobel de Literatura. Eh, Lejos de medida, este libro, aquí la autora, bueno, intenta rescatar un poco del pasado, la presencia que tuvieron las mujeres en el Islam. A mí, bueno, me costó entrar un poco por el tema de los personajes, porque hay que tener mucho contexto histórico para poder entender estas narrativas, en estos cuentos. La mujer sin sepultura es un libro que terminé de leer hace 2 semanas. La verdad que, bueno, está basado en lo que es la vida y la muerte de Zulija. Zulija fue una heroína, una guerrera de la independencia de Argelia. Fue una mujer rebelde, una mujer ejemplo. Ella se divorció 2 veces. Era muy independiente, no rezaba, no utilizaba el velo. Ella abandona a su familia, a sus hijos para unirse a la resistencia, luchar contra el colonizador. Muy interesante la historia, simplemente que me ocurre con esta autora, con Asha Sheba, que quizá no me gusta la forma en la que ella teje las historias. Ese hilo narrativo, a mí mucho no me gusta cómo lo conduce, cómo ella lo elabora. Le he dado una segunda oportunidad con La mujer sin sepultura, pero bueno, no sé, todavía no logro adentrarme a su literatura. Así que bueno, pam, pam, pam. No me quiero extender mucho. Bueno, con Leila Slimani, bueno, ella es periodista, escritora según la editorial franco-marroquí, porque bueno, su madre es mitad argelina, mitad francés, su padre es marroquí, es banquero. Os dejo aquí también de Cabaret Voltaire un poquito un poquito de referencias bibliográficas. Ella se hizo muy conocida en El jardín del ogro, esta novela que es muy visceral, muy fuerte. Yo he tenido la oportunidad, bueno, de conocerla aquí en Madrid y de tratar Sexo y Mentiras en México, que es una compilación de entrevistas que ella hace a distintas mujeres marroquíes. Versa sobre el sexo y todas las mentiras que hay detrás y, bueno, toda la cuestión musulmana. Muy interesante. Y luego también tenemos una muy rica trilogía
en que ya empieza en el 2021 y cierra esta trilogía hace muy pocos meses con Me llevaré el fuego, en que, bueno, se inicia con sus abuelos, en sus padres, bueno, esta también posiblemente las podéis conseguir en Argentina. Os dejo una entrevista en la Fundación Telefónica del año pasado, por si queréis verla, está en español y está en francés. Simplemente tenéis que hacer clic en esa foto. Aquí tenemos a Mohamed Sibari. Existe una literatura marroquí también en lengua española, es casi desconocida, pero es una realidad que bueno, en Túnez, en Camerún, en Costa de Marfil, hay también una literatura escrita en español. Lógicamente, la más fecunda es Guinea Ecuatorial, pero bueno, a él se lo conoce a Sibari como, bueno, uno de los padres de esta literatura hispano-marroquí. De él os voy a dejar un relato que es una sátira, que ya está subida a la plataforma, la subí esta semana, que son Cuentos del Arache. Os subo solo una narrativa. Así que bueno, simplemente para que conozcáis un poquito eh, la otra literatura también que tenemos de Marruecos. Os dejo aquí la ficha del país y como estamos muy apretaditos de tiempo, vamos a ir directamente a Mohamed Shukri. Él es una de las figuras más impactantes y singulares de la literatura marroquí moderna. Nació en 1935 en una pequeña aldea del norte de Marruecos, muy cerquita de Nador. Su infancia estuvo marcada por la pobreza extrema, la violencia familiar, el hambre. De hecho, él mismo decía que su primera escuela había sido la del hambre y la de la calle. Esa fue su primera escuela. Como sabéis, en ese primer capítulo que abre el Pan a Secas, su familia se trasladó a Tánger buscando una vida mejor, pero ahí continúa su miseria. Él vivió prácticamente como vagabundo, durmiendo en calles, trabajando en oficios precarios. Conoció muy de cerca lo que es la marginación, la dureza de la vida urbana. Y lo verdaderamente sorprendente de este autor es que no aprendió a leer ni a escribir hasta los 20 años. Es a esa edad bueno, que hay un cambio de rumbo en su vida. Él se matricula en una escuela para adultos, aprende el árabe clásico, que es una lengua que no manejaba él en la infancia o la manejaba muy mal, porque hablaba más lo que era el dialecto rifeño. Comenzó a devorar libros, empieza a escribir, empieza a tener una literatura bastante prolífica en los años 90. Pero bueno, en los años 70 empieza a escribir relatos sobre lo que él conocía, en relatos relacionados con la miseria, con el hambre, con la marginación, con la violencia, la prostitución. Y bueno, su obra más famosa es El Pan a Secas. Esta se publicó primero en el año 73, gracias a su amigo eh, Paul Bowles, y más tarde se traduce al árabe. Tahar Ben Selun, que antes lo había nombrado, él traduce esa obra al francés, ¿vale? Fijaros que esta obra primero se la realizan en inglés de manera oral con Paul Bowles, luego al árabe y después en Tahar Ben Selun en francés. Para aquellas personas que no han podido leer este extracto, bueno, esta es una biografía muy descarnada que narra la infancia, la juventud, sin ningún tipo de adornos del autor, con un lenguaje muy visceral, muy directo, muy provocador. Es un libro que fue censurado en Marruecos durante muchos años por su contenido sexual, por su crítica abierta a la sociedad, esa hipocresía social, pero hoy se considera una de las grandes novelas autobiográficas del mundo árabe. A mí lo que me sorprendió es hablar con un carnicero en Málaga, que era un carnicero halal, hacía los cortes halal, y este carnicero conocía al autor, conocía la obra del pan a secas. Incluso la persona que me corta el pelo es de Tetuán,
y él también conoce a Mohamed Shukri. A mí lo que me sorprende es eso, que gente de clase media, trabajadora, clase obrera, conocen a este autor. Eso es lo maravilloso, ¿no? Lo que ha logrado, ¿no? Mohamed Shukri en Marruecos. El Pan a secas es solo la primera entrega de su trilogía. Luego le siguieron obras como Tiempos de errores y Rostros, amores y maldiciones, donde él continúa explorando su vida y el entorno con esa crudeza y esa sinceridad. En Tiempo de errores, la continuación, esta segunda parte, bueno, como siempre ocurre, ¿no? Es la segunda autobiografía y uno tiene el listón tan alto, ¿no? Del Pan a secas que bueno, no está mal, ¿vale? Pero quizá, no sé, uno tiene esa idea, ¿no? De que va a estar a la altura del Pan a secas, pero vale también la pena leerlo. Bueno, él mantuvo amistad con figuras internacionales, como comentaba antes, como Paul Bowles, Tennessee Williams, Jean Genet. Me parece muy maravillosa la vida de Jean Genet también, tan parecida a la de Mohamed Shukri. Él murió en el 2003 en Rabat, en la capital, después de una vida muy intensa y profundamente literaria. Así que bueno, aquí os dejo su bibliografía, que sí podéis encontrar en Argentina. Cabaret Voltaire es una excelente editorial, muy buenas ediciones, un poquito cara, he de reconocer, pero es muy buena editorial. Aquí tenéis a Jean Genet en Tánger, Tennessee Williams en Tánger, que él lo escribió en los años 90. Eh, y bueno, la hora de hoy, em, vale, son 18:40, vamos bien, me he pasado unos 5 o 10 minutitos, pero bueno, aquí yo estoy releyendo estas tres obras, ¿no? La de Fatema Mernissi, la de Naguib Mahfouz y la de Mohamed Shukri, y tengo ahí como coincidencias en distintos temas, objetos, y aquí es algo que me interesa mucho, que es el tema del cuerpo, ¿vale? El cuerpo. El cuerpo en estas tres obras, en Naguib Mahfouz, el cuerpo en Fátima, en ese harem, y este cuerpo en el Pan a secas. Entonces, me gustaría preguntaros qué papel cumple el cuerpo en la construcción de este sujeto, ¿no? De este narrador. ¿Qué significa el cuerpo aquí en esta obra? Pero no ser muy profundo con la pregunta. Podemos abrir micrófonos. El cuerpo, ¿qué papel cumple el cuerpo en la construcción del narrador, de este sujeto? A ver Y si ya hay alguien un se anima a comentario analizar. de, claro, de María Cristina, dice es el primer territorio que descubren algunos de los personajes. ¿Cómo? Pone María, Cristina dice, es el primer territorio que descubren algunos de los personajes. En referencia al cuerpo. Eso, Sí, entiendo que sí, ¿no, María? el cuerpo sería como el primer territorio que él Mm, descubre. claro. Donde se encarna el sufrimiento, Vale, perfecto. dominado por decisiones de los adultos en el caso de Harem. Vale. Entonces sería el cuerpo golpeado, el cuerpo enfermo, lo que es el cuerpo físico, ¿vale? Encontramos aquí lo que hablamos de violencia, ¿no? La violencia estructural. Vale, ¿qué más con tema del cuerpo? Ahí está, esa es la parte física. Sí, María. María, si quieres abrir el micrófono. El tema del hambre, que pasa a ser un dolor horrible. Entonces, es la manera de sentir más la necesidad y el llanto, llega el llanto, ¿no? Mm, Eso. el hambre, vale. Ese cuerpo, ¿vale? Hambriento,
Y vuelvo a lo mismo de antes, golpeado, enfermo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar del Mariela, cuerpo? sí, Mariela. El cuerpo no solo de él, el cuerpo también lo tenemos de su hermano, el cuerpo del padre, el cuerpo de Ay, la sí, madre. sí, sí. Mm, Ay, quiero sacar la mano. Sí, no, ya está, yo la retiro, sí, Mariela. Ah, ok. Hola, ¿qué tal? Justamente este fue el texto que no leí, pero si vos decías, Federico, que como que los tres textos estaban atravesados, me viene como esta cuestión de el cuerpo como territorio de conquista. eh, Eh, sí, sí, el colonizado conquista totalmente, totalmente, porque y sobre las todo marcas que eso deja, ¿no? exacto, la memoria del trauma, esas marcas, esas huellas psicológicas que dejan en esos cuerpos, ¿no? En los tres. Eh, uno De llegando este a la no puedo, muerte. claro, de este no puedo hablar porque no lo leí, pero de los otros dos sí. Cuando lo leas, seguro que vas a tener muchísima información y vas a poder leer entre líneas y vas a tener este tema del cuerpo, de cómo se representa el Bárbaro. cuerpo, cómo se construye este cuerpo en la obra. Verás cuando lo leas. Gracias. Nada, a ti. Mercedes agrega, sí, donde se inscribe la violencia y no se puede ocultar. Y Blanca, el cuerpo como espacio de percepción de todo, hambre, dolor, muerte, castigo. Y María agrega dominación. Totalmente, totalmente. El cuerpo es el territorio, es el receptor exactamente del castigo. Em, ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar de este cuerpo o estos cuerpos en Mohamed Shukri? Sí, Cecilia. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí la última frase del último párrafo del Pan and Secas, cuando el niño dice que ella lo acaricia como un pájaro, que le corta el cabello, siente sus manos suaves. Ahí también es como un alivio a ese cuerpo, a ese dolor, a esa tortuosidad que lo lleva y de repente tiene como esa amabilidad de trate de ver lo positivo. Sí, sí, Sí. esta mujer, ¿no? Esta mujer que tiene esa actitud con Mohamed, ¿sí? De alimentarlo, de vestirlo, de cortarle el pelo. También es parte de la cultura musulmana, ¿eh? También es un deber del musulmán tener ese tipo de actitud, ¿no? Con los pobres, de hacer donaciones, de hacer regalos. Incluso hay como un diezmo anual que se da en una de las festividades después del Ramadán para el tema de los pobres. Bien, seguimos con esa dominación de ese cuerpo. Eh, Después, sí. ¿Crees que siga leyendo? Fe dice sí, sí. Carolina, el deber de la hospitalidad. Y Mariela dice, justo pensaba en eso, si hay algo positivo para recibir como caricias. mm, sí, justo ahí en el final, de esta niña, la niña que estaba en un peral robando, creo que era un peral, estaba robando la niña del dueño de esa finca. Exacto. ¿Qué más podemos hablar del cuerpo? Tenemos el cuerpo de ella, de esta mujer, y tenemos dos situaciones muy fuertes con el cuerpo de esta mujer, de su madre. No sé si os acordáis. Sí, María. Eh, Mm, bueno, ella una desvalorización total de sí misma. La prueba es que llega a tener otro hijo por necesidad para tener unos pesos. eh, y trata como de que el hijo no esté prendido a ella. Está como tan desvalorizada que no. Lo único que quiere es tener un poco de pan para su hijo. Pero muy descarnado el personaje y por eso cuando aparece la chica, esa Angelita de que lo acaricia, ella hace figura de mamá, ya, ¿no? ya, ¿hasta qué punto podemos juzgar a la madre, ¿no? Cuando la mujer está No, tan, sí, ¿no? tan Tan, desesperada. tan Ujú. desesperada y con tantas agresiones físicas, psicológicas y sexuales, ¿no? ¿Hasta qué punto Sí, podemos sí. juzgarla, ¿no? Porque vemos que no hace nada ante muchísimas situaciones, es un ser pasivo que no hace nada, pero ¿hasta qué punto se puede juzgar a una persona que está No, claro. tan ninguneada?
Nancy había levantado la mano, Sí, creo. No sé Nancy y si... Cecilia, sí, sí, Nancy. Sí, hola, ¿qué tal? No, era como después se dijo, no, las dos cosas recibe la mujer, la madre, mucha violencia, totalmente, la golpean cruelmente, y después el niño se sorprende cuando vuelve el padre y tienen esa relación sexual que es como que él no entiende, no entiende esa entrega y esa sensación. O sea, son los dos puntos, ¿no? La violencia en los dos aspectos, pero también hay algo de goce en la madre. Sí, sí, Entonces, es como dos extremos muy fuertes. sí. Se desdibuja un poco, ¿no? Lo que es el amor. El amor que es, ¿no? En ella es... Porque incluso no sabemos si es una relación sexual consentida la que está manteniendo, porque sabemos que no hay Es disfrute, muy o es violento. ella. Sí, es muy violenta. Es muy fuerte esa escena. Mm. Y Cecilia, También con los cuerpos que da con los muertos, la cuestión simbólica, porque cuando llevan al bebé que ha sufrido violencia por el padre, va en esa sábana ensangrentada, lo llevan al cementerio y después la madre le dice, ve a buscar hierbas para cocinar, va a buscar las hierbas y la saca del cementerio y dice, ¿dónde la sacaste del cementerio? No, tenés que devolverlas y era el único alimento. Entonces el sentido de la tradición, la religión y todas esas costumbres, inclusive que van sobre la cuestión alimentaria, que es tan rudimentaria, ¿no? sí, sí, tan necesaria. Ahora vamos a adentrarnos justamente en eso que estás comentando tú, Cecilia, ¿no? En cómo se articula aquí esta frontera entre, fijaros el término este halal y haram, ¿no? El halal que vendría a ser lo lícito, lo moral, lo que está permitido, y luego el haram, que es lo contrario, lo ilícito, lo prohibido, el pecado, lo inmoral. Entonces, ¿cómo se articula la frontera entre lo que está permitido y lo que está prohibido? ¿Y qué contradicciones podemos encontrar? Y tú, Cecilia, estabas hablando justo ahora de una contradicción, ¿no? Entonces, ¿cómo se articula esta frontera entre lo halal y lo haram, entre lo permitido y lo prohibido? En general, ¿no? En general en los personajes, en las acciones, ¿cómo vemos esta situación? Y sus contradicciones, sobre todo. Esta mujer también. No sé si alguien quiere comentar algo sobre esto de lo que hablamos de lo moral, de esa doble moral. Sí, María, Bueno, María y Verónica. Ujú, a mí me sí. impresionó mucho el poco valor de ella, del cuerpo. Viene con ese hombre que evidentemente la poseyó, le dejó un hijo y que se sonríe así con malicia, que el chico ve que le crece el vientre a la madre, y qué poco está es presente ese nuevo hijo o hija es. Porque cuando llega el padre, que ya de entrada la empieza a tratar brutalmente, ni se nombra que está la hija, o mm, sea, pasan a hacer cosas los hijos. exacto, sí. El protagonismo brutal acá siempre es el hombre, eh, 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 que es la violencia tanto del otro que se ríe socarronamente como diciendo ya está, ya estuve con vos, em, y los hijos como que desaparecen como figuras, ¿no? Eso es, a mí me resultó de muchísima brutalidad, ¿no? Vale, gracias por tu aportación. Agrega Y María, Verónica, primero y después leo el comentario de María. vale, Hola. Sí, a mí entre esto de que se mezclan las fronteras entre lo permitido y lo prohibido, eh,
está prohibido comer la hierba que crece en el cementerio o una gallina que encontró medio flacucha, pero que el padre mate al hermano y muela a golpes a la esposa y al hijo y no los alimente, eso está bien, digamos, Mm, como que se desdibujan mucho las fronteras, se mezclan muchas cosas, ¿no? Cuando el sí, padre consigue algo de plata, en una parte dice que compra una bolsa de pan y no sé qué otra cosa, y se va a otro lado. Yo dije, bueno, compró el pan, ahora se lo va a llevar al hijo que está llorando de hambre. No, se va no, no sé a dónde a hacer su vida, y mientras tanto los hijos se mueren de hambre, bueno, de hecho terminan matando a uno. Y cuando lo meten preso, no lo meten preso por estas barbaridades que hace, que no están contempladas en ninguna religión, ni en ninguna costumbre, ni nada. Todo es bien claro que está mal lo que hace. Pero lo meten preso porque por desertor, creo, ¿no? Una sí, cosa por así. desertor, exacto. Claro, Sí, sí, efectivamente. un horror. La verdad, me resultó una lectura sumamente difícil. Se me iba haciendo un nudo en el estómago mientras lo leía. No sé si leería el libro entero, la verdad. Me pareció terrible, pero bueno, es así, es la realidad, ¿no? Sí, 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 Terrible, pero sí, esto lo de que bueno, sí, realmente supera la realidad, porque es muy... sí, te, sí. te, te invito a que leas el libro entero, es muy, muy, muy interesante. Em, Sí. Comentabas, Laura, que había Sí, hay un decías de comentario así María. de María. Hay pautas culturales muy estrictas que a pesar de las necesidades las cumplen y las hacen cumplir. También hay violencia en las calles, la policía que los persigue y les pega. Mm, exacto. Fijaros que también está la madre al margen, ¿no? De todas estas cuestiones que antes hablabais, ¿no? De la comida de la comida de la basura, de la carroña, ¿no? De las hierbas del cementerio. Ella también reza y acude a supersticiones, a conjuros para sobrevivir. Y esas prácticas también van más allá de lo que es ser musulmana, ¿no? Bordean un poco lo que es lo haram, es decir, lo que está prohibido. Y después el padre insulta a Alá. Él dice, hay un comentario en Tito que dice, faltaba todo el mundo, Alá incluido. Entonces, bueno, tenemos aquí esta cuestión de estas contradicciones. Y me pareció muy interesante, justo creo que fue Verónica que nombró esta palabra, ¿no? El tema de la frontera, que es algo que trata Fatma Mernissi. Y ella dice que los problemas empiezan cuando no se respeta la frontera sagrada o el hudud, efectivamente. Así que bueno, y luego para cerrar el tema de Mohamed Shukri, Mariela, y luego cerramos con esta última cuestión. Los iba escuchando y es como temas súper similares, vos lo acabás de decir, todo el tiempo la frontera, pero desde este lugar de respeto, de cuidado, Sí, porque los límites en realidad tienen que ver con eso. Bueno, me lleva como a pensar, yo estoy reflexionando yo con lo que lo escucho decir a ustedes, ¿no? Con esta cuestión de la sí, incoherencia, bueno, la religión, cómo nos atraviesa y nos marca, y es como impensado. Yo ahora, hace un tiempo, vengo hablando mucho con una persona africana que está en Paraná, y esto, ¿no? Me dice que los viernes es días de rezo. sí, Y exacto. esto de atravesados también mucho por la religión, y qué difícil a uno se le hace, porque yo acá desde la Argentina, o sea, a mí me criaron desde el catolicismo, fui, pero no volví a pisar nunca más una iglesia, pero por una construcción mía que yo fui deconstruyendo, pero veo que las religiones todo el tiempo están alrededor ahí como atrapando gente, quizás no sé cómo decirlo, ¿no? Que una Sí, cosa es trabajar el espíritu, que es como un músculo, pero de meterte como de lleno con una religión ya es otra historia y por lo que veo en estas literaturas, te lo pone de manifiesto y te lo muestra. sí, está muy, muy, muy regida. Estas literaturas están muy regidas y estos libros, este libro por la religión estuvo censurado varias décadas. Sí. Claro. Pero bueno, como todo, ¿no?
no Está soy yo quien caro. va a Ah, perdón. juzgar, ¿no? Estas religiones, esta fe, ya va en cada uno, ¿no? También va por un tema de desesperación, necesidad, ¿no? Educación, hay muchos factores. Pero bueno, está el tema este del cuerpo, el tema de la frontera en los tres textos, y lo colonial también. En Carolina, Está caro, sí. ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes. No, un poco para sumar a lo que ¿cómo estás? Que no comentaba te saludé, recién perdona. también. Un poco para sumar a lo que comentaba también recién Mariela. Bueno, son sociedades, ¿no? Donde o estos estados donde se ha extendido el Islam, la realidad es donde siempre ha habido una mezcla muy fuerte entre religión y ley y derecho positivo, digamos, es lo que llamaríamos acá, ¿no? O sea, el derecho positivo es el derecho a la religión. Entonces, también hay mucho mandato que tal vez entre en este libro puntual, ¿no? Esto que hablábamos, esto que se hacía referencia de que también mentaba Alá, que no cumplía con los preceptos, digamos, tal vez de necesariamente de la religión impuestos, pero también desde una familia que venía del Rif, donde la extensión también musulmana quizás era, o sea, el Islam impuesto tal vez no era tampoco, eh, no estaba encarnado como desde una fe devota, ¿no? Tampoco, sino más como una ley impuesta más que como una devoción, Mm, ¿no? Que creo que mm. hay otras sociedades donde tal vez la marca del Islam se vive quizá con una devoción más grande. Es como, igual siempre está esa tensión, ¿no? De decir, bueno, cómo bajamos línea con la religión. Pero acá es como que, bueno, sí, somos musulmanes, pero Es muy no laxo, está es decir, encarnado eso, ¿no? De sí, alguna manera. hasta el protectorado, es decir, hasta el 57, 60, todo fue como muy laxo el tema de la Sharia, de lo musulmán. Vais a ver en los dos libros, en ambos, el tema de la prostitución, el tema de las relaciones sexuales, la droga, el alcohol. Incluso me sorprende mucho esta literatura magrebí, el alto contenido homoerótico que hay en estas Mm. literaturas, no solamente de Que Mohamed la Shukri. homosexualidad está prohibida por el Islam, o sea. Sí, sí, pero bueno, ya lo vais a ver más adelante. Mohamed Shukri mantiene relaciones Sí, es sexuales verdad. luego con un hombre, y lo narra en este libro. Pero luego es eso, que cuando ya se independiza, o lo que pasa normalmente, ¿no? Se independiza Marruecos, entre comillas, ahí como que se hace más férreo el tema religioso. Al día de hoy como que va empeorando. Pero en esta época te sorprenden estos textos, hasta los años 60, de lo laxo que era la religión ante muchísimas, muchísimas situaciones. Así que bueno, se fue como radicalizando, lamentablemente. Así que bueno, yo voy a pasar a la próxima autora, pues no tenemos mucho tiempo, pero os dejo para que penséis y meditéis, si tenéis tiempo, tanto en esta lectura de Mohamed Shukri y de Fatema Mernissi, hasta qué punto estas narraciones son fieles, por estar narradas desde la infancia, ¿no? Son autores que están narrando sus propias infancias, pero hasta qué punto son imágenes que quizás están un poco desdibujadas, que están subjetivizadas, que están condicionadas. Entonces yo me pregunto eso, ¿no? En este harén de Fátima y de Mohamed, esta narración, ¿hasta qué punto es fiel, ¿no? A la narración adulta y ese pasado. Así que bueno, os dejo esa cuestión para analizar. Por tema de tiempo pasamos directamente a Fátima Mernissi. Vais a ver que hay muchos libros que está escrito su nombre como Fátima, ¿vale? O en su original que es Fátima, ¿vale? Yo porque si hacéis búsqueda en bibliotecas, en librerías o descarga de libros y eso, buscarlo tanto como Fátima, ¿vale? La adaptación, o si no Fatema, ¿ok? Bueno, a mí es una de las preferidas, de, de- de- de Marruecos, junto con Leila Slimani. Ella fue una destacada en su materia por defender los derechos
de la mujer, es un referente o fue un referente intelectual en el mundo islámico. Ha publicado alrededor de 20 obras, de las cuales 12 han sido traducidas al español. Fue una de las mujeres más importantes del mundo árabe del siglo XX, junto con Nawal el-Saadawi. Ella nació en el 40 en la ciudad de Fez, 5 años después de Mohamed Shukri, pues Mohamed Shukri nació en el 35. Nació en una época, bueno, en que las mujeres tenían muchas restricciones, no podían salir solas, estudiar libremente, ni participar demasiado en lo que es la vida pública. Eso lo habéis leído en este extracto. Estudió sociología primero en Marruecos, luego en Francia y más tarde en Estados Unidos. Se convirtió en una gran investigadora, escritora, y dedicó su vida a estudiar el papel de la mujer en el Islam y en las sociedades árabes. Eso es lo que tanto me interesa de ella como escritora en sus ensayos. Pero no lo hizo desde la rabia, sino desde la reflexión, desde el deseo del cambio. Quería demostrar que el verdadero espíritu del Islam no era opresivo, sino que promovía la justicia y la dignidad. Estudió ella diferentes versiones del Corán y lo plasmó aquí en su libro El harem político. Él ya afirma, comenta que Mahoma había sido feminista, progresista, y que fueron los hombres que etiquetaron a las mujeres como segunda clase. Este libro, lógicamente, está prohibido al día de hoy en Marruecos. Así que bueno, nada, os dejo aquí un poquito de bibliografía de la autora y os dejo el texto completo de Sueños en el umbral, que fue premio de Asturias de las Letras. Tenéis el texto completo en la plataforma. Hoy solamente vemos Sueños, solo vemos en la primera parte, que es las fronteras de mi harem. Así que, bueno, pasamos directamente aquí al tema de esta frontera. Sí, Em, Majo levantó la mano. Yo sí, te interrumpo así nomás. me parece, sí, no hay ningún problema. Sí, como Sí, las Perdón, Majo. clases Fede, presenciales, antes de que te introduzca justo en la autora, hiciste referencia a Nadal al-Saadawi y sí. quería como saber ahí cómo lo conectaste porque no logré enganchar. L- por el tema de que son embajadoras, Ah, ok, embajadoras feministas del mundo árabe. Sí, perfecto. una La en tenemos mucho. Egipto, Sí, Nawal el-Saadawi. Sí, sí. sí, sí, No me sí. da, de hecho, bueno, a ver, tengo 2 diapositivas de Nawal el-Saadawi para cerrar. Hoy no sé si me va a dar tiempo, pero bueno, tengo las diapositivas y no las voy a dejar directamente en la plataforma, sobre todo con una cita feminista de ella, pero como embajadoras Ah, perfecto. feministas del mundo árabe. Una en Marruecos, Fatma Mernissi, y luego Nawal el-Saadawi. Nawal el-Saadawi desde el lado más social, del lado, Ujú. ¿no?, del cuerpo también de la mujer, como lo trata también Fátima, pero Fátima intenta entender un poco, intenta dar razones dentro de lo que es la mujer en la religión. Así Muchas que, gracias. bueno, nada. Gracias a ti por la pregunta de cómo relaciona, ¿no?, una autora y la otra. Em, y aquí vamos al tema del hudud, ¿no?, la frontera, esta frontera sagrada que estábamos hablando antes con el libro de Shukri. Entonces, ¿cómo construye Mernissi esta noción de hudud? ¿Cómo se articula el hudud, esta frontera que podemos verla como sagrada, física, metafórica, que está representando, que está limitando? Es el hudud aquí, en ella, en el sentido amplio de la palabra. Un texto. Sí, Mariela. Y después Carolina. Vuelvo a esto que decías, lo del tema del colonialismo, bueno, del cuerpo, de lo que deja, pero aparecía como el patio, como límite también dependiendo del rango, una cosa así, poder acceder a determinados espacios dependiendo como de eso, desde la connotación social, digo. mm, Vale, tenemos ahí lo Después, social. Sí. después también cómo este entramado
quién tiene más privilegios, ¿no? En este mundo, me voy a Ángela Davis, o sea, quién vale más. Y esta cuestión de que en un momento también como las mujeres se enfadaban con los niños, ¿no? Como con las infancias, o sea, los hombres con las mujeres y las mujeres con las infancias, Por haber hablando de cuestiones de límites, ¿no? transgredido esa frontera, ¿no? De la Exactamente. verdad, la mentira y el silencio. Interesante. Claro. Sí, yo acá el hudud lo veía desde, ¿no? ¿Cuáles son los límites o las fronteras? Ah, te muteaste. Sí, Estás sin micrófono, ¿eh? Estás con el micrófono apagado. Ahí está, Ahí, perdón. No, ahora sí. les decía, yo veía el hudud en realidad como la frontera de lo femenino, ¿no? De cuál es el espacio de acción o la correcta, el recto, la recta acción de lo femenino, ¿no? Dentro de la sociedad o dentro de, incluso del núcleo familiar, ¿verdad? O sea, las mujeres no pueden acceder a la radio, aunque todos escuchamos, o sea, y si lo hacen, lo están haciendo en secreto. La nena no puede ir al patio porque no puede, en realidad, alternar con sus primos varones. Si no está la madre ahí para cuidarla, para observar, para un poco, para velar por el recto comportamiento, ¿no? De ella o de ellos hacia ella. Veo mucho eso, o sea, falta poco para que tengan una llave de la puerta y salgan a la calle. Volvamos a, ¿cómo es que hace el comentario al comienzo? El Volvamos padre. a, sí, Los, como, perdona. no, 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 es que como decía, eh, que estaba esa frontera entre lo occidental y lo local y que se tenía que volver a esa división de nuevo entre el hombre y la mujer, ¿no? O sea, como esa delimitación de los espacios es necesaria, ¿no? Veía, veía como mucho eso. Y también, bueno, después dentro de la organización familiar, la lucha de la madre de ella por tratar de equilibrar esas desigualdades y disminuir los privilegios que tal vez podía tener la familia de su cuñado frente a su propia familia o la figura de su cuñada frente a ella por el orden de la primogenitura, ¿no? O sea, Totalmente, sí. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Sí. Vero, Nancy y Juan Carlos. Sí, en este texto sobre todo se habla muchísimo de la frontera y a mí me pareció que las fronteras son lo que estructuran la vida de las personas. De hecho, ella en un momento dice, la angustia me consume cuando no puedo situar la línea geométrica que organiza mi perplejidad. Está hablando de la frontera, ¿no? Dice, mi infancia fue feliz porque las fronteras eran claras como el agua. Y cuando habla de la Hudud, dice que eran las fronteras sagradas y que era todo aquello que la maestra prohibía. Que era como que las fronteras estaban claras, ¿no? Como cuando el padre dice que por algo Alá separó a los hombres y a las mujeres y a los musulmanes de Europa. Que por eso hay agua en el medio, para que estén bien separadas las cosas. Y eso va estructurando la vida, los límites van estructurando la vida. Pero bueno, las mujeres están todo el tiempo tratando de transgredir esos límites, dice en algún lado. Claro, era el mundo del otro lado del umbral. La obsesión de las mujeres era el mundo del otro lado del umbral. Y hacen pequeñas cosas. Pero por otro lado, me parece que dice también que como que, bueno, acá también dice que cuando se ofende a una mujer, se viola la frontera sagrada de Alá. Eso me pareció fantástico, porque, y ahora que vos estuviste hablando de esta escritora, tiene que ver con eso, con que en realidad en Islam, en sus comienzos, con Mahoma,
no tenía para nada esta cuestión restrictiva, Esta obsesiva interpretación. con respecto a las mujeres, sino que las incorporaba bastante, diríamos. Hay personajes femeninos como las dos mujeres que fundaron la primera universidad del mundo. Las mujeres tenían una posición importante, nada que ver con lo que fue pasando después. Por eso me pareció muy interesante esto. Y bueno, Sí, cómo con se ha el tema dado. del Hudud y Mm, la frontera, sí, yo creo que es eso, como que lo toman como que en su mundo las fronteras, los límites, lo que está prohibido y lo que está permitido, van estructurando y van conformando la vida de las personas. mm. Eso. Muy bien dicho, muy bien graficado también. Luego estaba Nancy y luego Juan Carlos, Sí, ¿no, Laura? sí. Y después tenemos un comentario de Mercedes. Vale. Bueno, yo más o menos lo que dijo Verónica comparto totalmente. Pero las fronteras acá, la frontera en sí es un personaje todo el tiempo, la frontera, ¿no? Porque no solo está la frontera de las costumbres o de la cultura, sino también las fronteras entre los españoles y los franceses, las fronteras que dividen el país. En un momento dice, la frontera, para crear una frontera solo hacían falta soldados que obligaran a los demás a creer en ella. La frontera está en la mente del poderoso. Así que ahí hay como una contradicción. La frontera te estructura, pero y ella las acepta, pero hay como un desafío a cruzar la frontera todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo esas mujeres que ven, que escuchan la radio, de alguna manera está presente esa necesidad de, bueno, las cosas son así, pero hay que atreverse un poco más, es como un desafío, está implícito si no se dice con todas las letras. Es- Después, lo que dijo Vero, estoy completamente de acuerdo. Bueno, María había Muchas gracias, Nancy. agregado, ay, perdón, sí, más adelante. María había agregado lo mismo, entiendo como eso que ordena el mundo, ordena la vida, las fronteras. Y hay un comentario en Mercedes, pero que va un poco hacia otro aspecto, que pone la intervención del juego para protegerte, me pareció que tenía conexión con la escritura, con la imaginación. Mm, Vale. Y estaba Juan Carlos, ¿no? Puede Juan ser, no sé Carlos, sí, si pero lo creo perdí ahora, a ver. que estaba antes con la mano Sí, levantada. Yo sigo por acá, ahí. pero ya las Ah, compañeras anteriores mencionaron cosas que deseaba mencionar. Vale. Gracias. Que no tenemos voces masculinas en el claro. fórum y justo te han robado la palabra. Así que, vale. Y cerramos esto con Mariela, Sí. que levantó la mano. En cuanto a lo que decía la última compañera que habló, creo que está como ese código de los límites de lo dicho y de lo no dicho, como que hay cosas que no se dicen y de hecho uno de los consejos es, en cuanto al tema de la mentira, con el tema ese de la llave que se armaba ahí, la situación, como que les decía que a veces sucedían cosas, pero que se quedaban como ahí, como que los niños no tendrían que haber dicho esa cuestión de la llave y demás, porque después de ahí se armó el tole-tole, digamos. Pero creo que también tiene que ver con eso, a veces el tema de los límites, que hay cosas que son obvias y hay otras cosas que se van sucediendo entre cosas que no se dicen abiertamente, pero que medio socialmente se entienden. Sí, sí, sí. Y aquí, bueno, el tema de la llave también, ¿no? Tiene un alto contenido alegórico, Total. ¿no? La palabra llave, esas dos copias de las llaves que había. Aquí como que, bueno, vemos, ¿no? En líneas generales esta frontera que se convierte como en un mecanismo así simbólico para, con el fin de legitimar la obediencia, ¿no? De la mujer. Es un mecanismo que legitima esta cuestión de obedecer. No se trata solo de reglas sociales. Así que bueno, y vamos al tema para cerrar ya con ella, del harén. Porque bueno, aquí teníamos quizá un espacio, ¿no? Del harén que previo a esta lectura, cuando decíamos el harén, era como un espacio exótico, un espacio sensualizado.
pero veo como que este concepto, este ideario que teníamos, ¿no? De lo que era el harén, leemos este texto y tenemos ya una lectura diferente. Entonces me gustaría saber qué es el harén para vosotras y vosotros desde una óptica colonialista o una óptica de género, desde una perspectiva de género o una óptica colonialista. ¿Qué es el harén ahora que hemos leído este texto? Sé que puede algunas cosas ser redundantes con el tema, ¿no? Que tratábamos antes de la frontera, ¿no? Del hudud. Sí, Verónica. Hablo mucho. A mí me sorprendió un poco la descripción que hacía del harem. La verdad yo tenía otra idea. eh, y acá hace una descripción que aparte de que es muy, muy poética, me encantó esta escritora, como escribe, me gustó mucho. eh, pero no deja de ser la casa familiar, digamos, una familia ampliada, y la única restricción sería, o lo único que se mantiene con respecto a la idea que yo tenía anteriormente, es que las mujeres no pueden salir a la calle, pero es el espacio en donde desarrollan su vida doméstica y crían a sus hijos y hacen distintas actividades. Eh, y no es una habitación en donde están las mujeres encerradas que no se pueden mover. Tienen relación con los chicos juegan y están los hombres y bueno, está el espacio de la abuela. eh, es como una casa grande con toda la familia. Mm, Acá hay una descripción muy linda. Habla de cómo era cada salón, de cómo era la casa. Bueno, además debe ser hermosa, ¿no? Para nosotros, por lo menos. Si uno no puede salir a la calle, no debe ser tan lindo, pero no es una habitación encerrada como hasta se ha mostrado en películas, que eran habitaciones que no tenían casi ni ventanas, con exacto. Sí, como las monjas de un... clausura, ¿no? Esas monjas de clausura Claro, que... una sí. cosa así, con un esclavo eunuco en la puerta que no le deja salir. eh, bastante diferente, ¿no? Me gustó Mm, mucho eso. vale, Sí, Olga está. Sí. sí, seguimos. O, Seguimos con... ¿sí? ¿Puede ser con Olga? Claro, Sí. claro, sí, sí. Sí. A mí la sensación que me da es que es una cárcel, aunque sea su casa, porque, bueno, esta autora es además una mujer privilegiada, es un harén privilegiado. Mm, Entonces, aparte que ella escribe fenomenal, es que su vivencia es privilegiada, conoce el harén de la ciudad, conoce el harén del rural, que es muy, que es chachiguay, pero me parece terrible porque no puedes subir a la terraza, los niños están aquí, pero hasta una determinada edad. eh, Hay alguien que siempre está vigilando que las mujeres cumplan. Me parece terrible que en tu propia casa te sientas como en una cárcel. A mí la verdad es que claro, ella escribe tan bonito y es como un cuentecito, este libro es tan bonito, pero la verdad que me parece muy duro porque tampoco pueden asomarse a la calle, es como donde yo no es un hogar, aunque mm, ella lo refleja así, pero yo creo, insisto, que es que esta mujer es una privilegiada porque ella pertenece a una clase social alta, eh, entonces, pero me parece, vamos, bajo mi punto de vista, me parece que, pues eso, la palabra arena a mí me recuerda a una a esa prisión. cárcel. Sí, Sí, claro, esa narración desde la inocencia, ¿no? Sí, sí. sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias, Olga. Sí. Gracias A por ti. esa lectura que nos Maju, das, Selaren. Maju agrega que es una forma de organizar las tareas de la vida cotidiana y los afectos. Y María Cristina, este sería un harem en un sector social acomodado, lo que acaba de mencionar Olga y Cecilia. Yo creo la última parte del texto cuando habla sobre las palabras, a pesar de ese encierro, de esa pérdida de libertad y todo eso, como la escritora le da libertad al personaje mediante las palabras. Y hace también un hipertexto con las mil y una noches Mm, y cómo las palabras al final
liberan al personaje y creo que también hay un poco de dialogismo con lo que ella piensa, lo que ella siente. Así que eso me pareció fabuloso, aparte tiene una narrativa muy poética, muy linda, me gustó Sí, mucho. totalmente, totalmente, sí. Es parecida, pero muy distinta a Shukri, ¿no? Parecían muchas cosas, pero sí, pero tan diferente en muchísimas otras. Cuando hablo de parecido, me refiero quizá a uno de los puntos que no podemos tratar hoy, pero que también lo dejo aquí en la palestra, que es el tema de la marginalidad. La marginalidad, porque los narradores aquí experimentan algún tipo de exclusión. Chukri, por ejemplo, sufre esa marginalidad social, económica, afectiva, y Mernisi tiene esa marginalidad con relación al género, con lo espacial, con lo simbólico. Entonces, bueno, ambos autores aquí cuestionan estos mecanismos que producen inferioridad o exclusión. Entonces, bueno, hay muchas similitudes sí, semejanzas y diferencias entre ambos. Así que, bueno, no sé si queréis comentar algo más, si no ya pasamos directamente. Sí. Solo un comentario más de Sí, Carolina que dice, el harem era un espacio de organización de lo doméstico cuyo acceso que quedaba restringido a las mujeres y los hombres de la familia. Occidente generó una idea del harem como algo exótico, vinculado a lo sensual, etc. mm, muy interesante, muchas gracias. Sí, muy ricas las contribuciones, las aportaciones de todas vosotros. Así que bueno, os dejo estos dos autores, tenéis textos que se pueden descargar, que podéis continuar su lectura. Me voy a ir ahora a Egipto. Os dejo aquí la ficha. A ver, es imposible hablar de la literatura de Egipto, de este país, porque podríamos hacer un seminario, ¿no? Un seminario únicamente con esta literatura, pues es una de las tradiciones más antiguas, más ricas del mundo, se remonta hace más de 3000 años. Tenemos esa época faraónica, tenemos también textos sapienciales que tratan el tema de la sabiduría divina, lo humano, los relatos míticos. Tenemos también el periodo copto, el periodo cristiano ortodoxo, y luego el periodo islámico. El Cairo se convierte en un centro enorme de vitalidad intelectual. Entonces es imposible hablar de lo que es la literatura de este país en media hora o en una sola clase. Entonces nosotros nos vamos a centrar más en lo contemporáneo, más en este autor, ¿vale? Porque, bueno, podríamos hacer un máster, una maestría con relación a Egipto y sus literaturas. Así que, bueno, vamos a Naguib Mahfouz. Él, bueno, fue escritor, columnista, dramaturgo, guionista de cine. Él nació a principios del siglo XX, en el 1911, a ver si me funciona. Sí, ahí aparece la información. Bueno, a él se lo considera como uno de los exponentes más importantes del existencialismo árabe, uno de los primeros escritores contemporáneos de la literatura árabe. Fue el primer escritor en lengua árabe en recibir el Premio Nobel de Literatura en el año 88. Escribió 34 novelas, más de 350 cuentos, varios guiones de películas, 5 obras teatrales. Bueno, su salud empezó a deteriorarse cuando fue atacado en el año 94 por extremistas islámicos. En el 96 fue catalogado por grupos radicales islámicos como hereje, sentenciado a muerte. Entonces, bueno, desde entonces él se mantuvo en aquella época prácticamente reducido, ¿no? En su hogar, con salidas muy esporádicas y con protección policial. Tiene distintas etapas, es un autor muy prolífico, como habéis visto, pero también tiene muchas etapas. La primera etapa abarca desde el comienzo de la carrera literaria de Mahfouz hasta el año 44. Durante esta época, el autor publica fundamentalmente novelas históricas ambientadas en el Egipto faraónico.
La mayoría de las primeras obras de Mahfouz se desarrollan en el Cairo, fueron novelas históricas escritas como parte de un proyecto que él tenía quimérico de escribir 90 novelas que se centrasen en lo que es la historia de Egipto. La segunda etapa se extiende del 45 al 57, ahí abandona lo que es el tema histórico, él se centra más en lo que es la realidad contemporánea. Luego tenemos una tercera fase. Aquí vemos una literatura donde la revolución va perdiendo progresivamente sus metas, los héroes se convierten en antihéroes, en personajes solitarios, incomprendidos. Estamos hablando de los años 60, también me hace recordar un poco a los años 70 de las literaturas subsaharianas, que también son las literaturas del desencanto. Luego la cuarta etapa, que es la corriente del absurdo. Aquí, bueno, va a escribir cuentos surrealistas y oníricos. Y luego la quinta etapa, que es del 72 al 98, donde Naguib Mahfouz, él va a entrar en una etapa donde va a dar fruto a todas esas corrientes literarias que él había experimentado hasta el momento. Así que bueno, os dejo aquí un poquito de datos, de referencias bibliográficas, la trilogía del Cairo, El Callejón de los Milagros, que es la obra más conocida, más leída de este autor, en temas muy controvertidos que él trata, temas tabú, con relación al socialismo, la homosexualidad, Dios, así que bueno, temas que estaban prohibidos, lógicamente, en Egipto. Y bueno, y este relato lo he extraído de Todos cuentan, narrativas africanas, de esta antología mexicana. Así que bueno, vamos a adentrarnos y finalizar con este autor. Y es el tema de los subordinados, de los subalternos, que tampoco me ha dado tiempo de hablar sobre los subalternos, ¿no? Aquí quiénes son los que están narrando, ¿no? En el caso de Mohamed Shukri, subalterno, el subalterno que puede hablar, ¿no? De Spivak, que puede hablar, narrar. Aquí quiénes son los subordinados en este texto y cómo es esa mirada, ¿no? Colonial. ¿Qué podemos extraer del texto? Tenemos aquí unos subordinados, em, y aquí como que se cambian un poco o no las cartas del juego. Aquí ya no es Mohamed, que es la escoria, ¿no? Que es el rifeño, que es el niño pobre, el, el que toman como ignorante, ¿no? Por migrar a Tánger. Aquí, ¿quiénes son los subordinados en este texto? No sé si hay algo en el chat, tú me dices, que no Sí, lo no, puedo yo leer. voy mirando, no, Ah, vale, vale, vale. todavía no. Ahí está Vero, con la mano levantada, sí. Verónica. La Bueno, vocera. primero el personaje, ¿no? El buche, el Buche. cerillo que vende cigarrillos, obviamente es muy pobre, pero también están los prisioneros italianos que van a un campo de concentración. Esos Exacto. son, me parece, los que Sí. se llevan la peor parte. Esos son los que están peor. Esos serían los subordinados, ahí están, esos prisioneros, ¿vale? Que son los subordinados. Pero está esa, ¿cómo se puede decir? Dicotomía, ¿no? Porque esos son los prisioneros, pero que son europeos, y hay una dicotomía ahí con el tema del traje del prisionero, de los objetos. ¿Qué lectura podemos hacer? Pues son subordinados, pero son europeos. Y después está el buche que está intentando conseguir ahí esa chaqueta, ¿no? Militar, campera, como se dice en Argentina, chamarra en México. Carolina. Sí, perdón, me confundí al comienzo cuando la palabra subordinado no terminaba de enganchar la idea. No, a ver, a mí la percepción que me da es que prisioneros de guerra o no prisioneros siguen siendo occidentales, occidentales
siguen estando en el lugar de privilegio o del imperialista, ¿no? O sea, no tengo bien claro Egipto en qué circunstancias políticas estaba en ese momento. Digamos que esto que sería finales de la Segunda Guerra Mundial, entiendo yo, Sí, más o menos. el marco histórico. Entonces, no tengo claro cómo, no tengo presente realmente Fíjate que, Egipto. claro, esas constantes, bueno, esos constantes intentos, ¿no? De Italia de entrar en Somalia, Egipto, Sí, Eritrea. sí, sí, toda la campaña de la Segunda Guerra Mundial Sí, en Italia fue el norte de exacto. África, Sí. Rommel, toda esa época, digamos. Pero bueno, Occidente sigue estando en un lugar de privilegio, ¿no? Más allá Exacto. de las circunstancias entre las distintas potencias europeas, en cuál prevalece sobre la otra, ¿no? Mm, Pero sigue estando en un mejor lugar y de alguna manera daba la sensación que este buen señor entendía que, su comparación con el otro, ¿cómo era que se llamaba? Fasci era, ¿no? Con el otro, sí, el otro sí, compañero que estaba que estaba intentando ahí, bueno, nada, que ligar sería, o levantar a... Mm, no sé, chofer, mayordomo, sí, asistente, bueno, tal sí. vez estaba en una situación un poco más este, eh, también utilizando un uniforme o no una librea, pero sí tal vez un uniforme occidental, ¿no? Mm, Aunque estuviese al servicio de una persona árabe, mm. me da esa, Vale, esa vale. sensación. Gracias, Carolina. Gracias por tu Sí. aportación. Está María, Seguimos. leo brevemente el comentario de Mercedes que dice que un cuento es un cuento con moraleja. Vestir el traje de otro no siempre es conveniente, puede costar muy caro. Totalmente. Muy buena Bueno, el moraleja. pianista, ¿no? Totalmente. Mm, mm, sí. Sí, María. Sí, María, cuando quieras. Tienes que abrir el micrófono, ¿eh? Que no se Sí. te oye. Perdón, yo soy hincha de Mahut. Leí El Callejón de los Milagros y realmente me dio vuelta. Pero acá lo que me parece fascinante, que este personaje puede ser de cualquier lugar, es un inútil, lo único que quiere es estar un poco bien vestido para traer a la chica que algo de señas le hizo de que le gustaba, pero que estaba sucio y zaparrastroso. Entonces, me parece que hay una cosa muy humana, muy de Mahfouz con este tema de la cosa tan fácil de ver. Me parece que no creo que haya querido, va, eso es lo que siento yo, no creo que haya querido hacer una demostración mucho más que eh, la llegada a poder ser, aunque sea por un rato, un disfrazado de que tiene poder. Claro, pero justamente ese Este, es el tema, la fascinación por el otro. El otro es un claro. europeo, el otro, por más que sea prisionero, no importa que sea prisionero, es otro y tiene prestigio, tiene Sí, objetos de sí, valor, ¿no? Tiene sí, relojes, sí. tiene ropa. Entonces, eso es lo interesante eh, Mm, de este relato, ¿no? El deseo del otro, por más que sea prisionero, no deja de ser europeo. Mm, ahí está ujú. el tema. Así que bueno. Y ahora como segunda así, cuestión, el tema de la estación, ¿vale? A mí me gusta mucho analizar esos personajes no humanos que son tangibles, que están en los relatos, y es el tema de la estación. ¿Qué representa? ¿Qué lectura se le puede dar a esa estación? ¿Qué podemos sacar a la estación, a ese personaje en este relato, en este cuento? ¿Cómo funciona? Hay muchas funciones, Sí, significa Mercedes. muchas cosas. ¿Qué tal, A Mercedes? mí me ¿Tanto tiempo? impresionó mucho el principio de este cuento por la descripción que hace justamente de la estación, donde están como representados todos, ¿no? Y en una parte dice que, a ver, porque hasta me lo había anotado,
el buche está inconforme con su trabajo como casi todo el mundo. Y esa desconformidad con la que vive es la que no le permite analizar más allá de lo que le pasa, porque no es capaz de darse cuenta que eran prisioneros, ¿no? Y, eh, y la verdad que me pareció una descripción espectacular, como si fuese en ese núcleo, pudiese describir mucho más, al mundo entero, como dice, ¿no? Porque creo que hasta habla del mundo. Eso es lo que me pareció la Vale, estación. vale. Vamos por ese lado. He anotado aquí frontera, funciona como frontera, por lo que me estás Mm, también contando. Y vuelvo al tema de la frontera que hemos visto con los otros dos autores. mm. Vale, ¿qué más? Carolina. Claro. Bueno, estamos repetitivas hoy. Sí, yo también No, lo veo así como, ¿por qué? como ¿Por qué una... repetitivo? ¿Por No, participar? digo, levanten la mano. Si eso es lo que quiero, que levantéis Entusiastas, la no mano, que repetitivas. participéis. ¿Ah? Entusiastas, no repetitivas. También lo veía, ¿no? Como una frontera, como ese espacio donde convergían los personajes y las realidades, pero también donde de alguna manera se desdibuja un poco quién es quién, ¿no? Y por otro lado también propicia de escenario como para mostrar la fragilidad, no la fragilidad, sino tal vez el poco valor que se le daba a la vida humana, ¿no? O sea, sí, a quemarropa te disparo porque por más prisionero de guerra, o sea, no es que estaba huyendo, no es que estaba enfrentándolo, no es que te disparo porque eh, tenés ropa occidental y no me estás haciendo caso, Sí, ¿no? sí, sí, No, más allá de la situación de guerra, bueno, vemos, hay muchas más cosas tal vez para que justifican este accionar del guardia, ¿no? Pero bueno, para mí es como que pone también eso de manifiesto, como el espacio donde se manifiestan las miserias. Por un Mm, lado, mm, la realidad de los prisioneros, ¿no? Que empiezan a cambiar sus cosas por un atado de cigarrillos, o sea, esa sí. necesidad de decir, bueno, me saco los pantalones por una caja de cigarrillos, ¿no? Y Este, después la miseria de los locales, ¿no? De la la gente local, miseria, que es ni lo que... hablar la miseria de los locales, ¿no? O sea, Mm, esta situación. Bueno, que es lo que motiva al personaje a comprar la ropa. mm. Eh, pero bueno, es como sí, como el marco ¿no? El escenario de las Sí, miserias humanas, de ¿no? En ambos algún bandos. punto. Sí, totalmente. Vale. No sé si alguien tiene algo más que comentar con el tema de la estación. No sé si hay algún comentario en el chat. Eh, pero bueno, No, lo en vemos el chat como, tampoco. vale, lo vemos como un espacio, ¿no? De frontera, un espacio liminal, donde vemos movilidad por un lado, parálisis por el otro. Cuando hablo de parálisis me refiero que hay una cuestión social donde este buche lamentablemente no va a poder progresar. Hay una, hay una parálisis, está fijo. em, Está en una situación donde es cíclica, donde solo se va a dedicar a lo que es vender, a cargar equipajes, a intentar sobrevivir, ¿no? Entonces, como que veo eso en esta estación, ese espacio donde convergen esa cuestión de movilidad y de parálisis, eso que habéis comentado vosotras, ¿no? De frontera, de dibujar quién es quién. Así que bueno, nada. Os dejo aquí pensando, ¿no? El tema que hemos tratado hoy, que es la frontera, la estación, el cuerpo, el espacio, la violencia, em, los tipos de violencia que vemos, ¿no? En estos tres relatos, la física, quizá psicológica, incluso sexual de Shukri, la simbólica, en la institucional, que podemos verla en la mayoría de los relatos. Entonces os dejo con eso, con esa cuestión, ¿no? Para analizar, pensar
lo liminal, lo fronterizo, la violencia y el cuerpo. Así que bueno, nada, nos vemos en 2 semanitas. Este fin de semana subiré el material. Em, y después había una cuestión que bueno, que se me había olvidado, pero bueno, nada, había algo que tenía que comentar en esta sesión y no recuerdo. Pero bueno, ya me acordaré a ver si lo puedo, si lo comentar en la próxima, ¿vale? Que tenía ahí una tarea. Así que bueno, nos vemos en 2 semanitas. Espero que tengáis un excelente fin de semana Bueno, y bueno, nada más, ¿vale? gracias, Federico. Muchas Muchas Gracias, gracias a gracias. Fede. todas. Que estés muy bien. Gracias. Muchas Gracias. gracias.